Con esto damos por concluido el tema número 1. Es importante que sepas que para el trabajo final se te va a pedir un análisis horizontal del balance general y por favor revísate el análisis vertical. El punto número 2, vamos a ver las razones financieras para evaluar la solvencia de una compañía. Estas razones financieras son indicadores que nos van a decir qué tan bien o qué tan mal está preparada la empresa para hacer frente a sus obligaciones. La primera razón financiera que vamos a analizar es la de capital de trabajo. Esta se define como el exceso del activo circulante sobre el pasivo circulante o sobre las obligaciones que tenemos a corto plazo. El capital de trabajo es usado muy a menudo para hablar de la habilidad de pago de una compañía, es decir, cuál es mi dinero excedente sobre las obligaciones que tengo en el corto plazo. La fórmula para la razón financiera de capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo circulante. Vamos a poner un ejemplo de los años 2009 y 2010. Para el 2010, el activo circulante es de 550,000 menos el pasivo circulante de 210,000 nos da un capital de trabajo igual a 340,000. En el 2009, el activo circulante es de 533,000 menos el pasivo circulante de 243,000 nos da un capital de trabajo igual a 290,000. Quiere decir que 290,000 es el excedente que tengo de mi activo circulante una vez cubiertas todas mis obligaciones en el corto plazo. La siguiente razón financiera es el current ratio o el coeficiente de liquidez. El coeficiente de liquidez, algunas veces también llamado como el coeficiente de capital de trabajo o el coeficiente de los banqueros, nos va a permitir medir la habilidad de pago o la capacidad de pago de una compañía para sus obligaciones en el corto plazo. La fórmula para el coeficiente de liquidez es muy sencilla. El coeficiente de liquidez es igual a mis activos de corto plazo entre mis pasivos de corto plazo. Vamos a hacer un ejemplo para el año 2010. Mis activos de corto plazo son de 550,000. Entre mis pasivos del corto plazo, que son 210,000, me da un current ratio o un coeficiente de liquidez de 2.6. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, lo que vamos a decir es que mis pasivos de corto plazo caben 2.6 veces dentro de mis activos de corto plazo. Vamos a hacer el ejemplo del 2009 y otra interpretación de este mismo número. Para el 2009, mis activos de corto plazo son de 533,000. Entre mis pasivos de corto plazo, que son 243,000, me da un current ratio o un coeficiente de liquidez de 2.2. Otra forma de interpretar este número es que por cada peso que yo tenía de deuda a corto plazo en el 2009, también dentro de mis activos circulantes tengo 2.2 pesos para poder hacer frente a estas obligaciones. La siguiente razón financiera que vamos a ver es el quick ratio o el coeficiente de prueba de ácido. Este coeficiente lo que mide es la capacidad de la empresa por hacer un pago inmediato de su deuda a corto plazo. Lo que vamos a tomar es todos sus activos circulantes o de corto plazo, exceptuando o quitando el inventario, que es lo que nos va a tardar un poco más convertirlo en efectivo. La prueba del ácido, como se nos indica, pues lo que va a tomar en cuenta son todos los activos de corto plazo que pueden ser rápidamente convertibles en dinero. Como ya saben, estamos buscando un coeficiente de liquidez. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta para la empresa Lincoln de los años 2010 y 2009 las cuentas de efectivo, inversiones temporales y cuentas por cobrar. Estamos básicamente quitando la parte de inventarios. ¿Por qué? Porque un inventario necesita o transformarse o venderse para poderse convertir en efectivo. Para el 2010, sumando nuestros 90,500 de efectivo, de inversiones de 75,000 y de cuentas por cobrar 115,000, tenemos un total de 280,500. Este es el activo que puede ser rápidamente convertido en efectivo. Mis obligaciones de corto plazo siguen siendo las mismas, 210,000. Utilizando las mismas fórmulas de
total de activos de corto plazo entre total de pasivos de corto plazo, nos van a dar los siguientes indicadores. Para el 2010 tenemos 1.3 y para el 2009 tenemos 1.0. ¿Qué significa esto? Que quitando la parte de inventarios, yo en mi empresa o en la empresa que estamos analizando, tenemos por cada peso de deuda en el 2010 1.3 en los activos que pueden ser convertidos rápidamente en efectivo. Y para el 2009 prácticamente nos quedamos tablas. Teníamos el mismo número de deuda que de activos que estaban convertidos rápidamente en efectivo. La siguiente razón financiera que vamos a analizar es la rotación de mis cuentas por cobrar. Obviamente esta es la relación entre el total de las ventas y mis cuentas por cobrar. Cabe señalar que entre más pronto pueda hacer que mis cuentas por cobrar sean efectivo, más voy a mejorar la solvencia de mi compañía. Esta razón financiera tiene la siguiente fórmula. Mi rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas netas entre el promedio de cuentas por cobrar. Vamos a hacer el ejemplo en el 2010 y tú practicas el del 2009 en tu hoja de Excel. En el 2010 nuestras ventas netas son de 1.498.000. El saldo de mis cuentas por cobrar a inicios de año es de 120.000. ¿Cómo puedo obtener esto? Bueno, este es el saldo final del año anterior. Y al final del año del 2010, el saldo quedó en 115.500. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder sacar el promedio vamos a hacer la suma del inicio de año con el fin de año. Nos da 235.000 y lo vamos a dividir entre 2. Aquí nos da el promedio de 117.500. De aquí vamos a aplicar la fórmula. Ventas netas entre el promedio de cuentas por cobrar. Y nos va a dar el siguiente resultado. Para el año 2010 es de 12.7. Eso quiere decir que yo recuperé en el año o convertí en efectivo en el año 12.7 veces las cuentas por cobrar. Para el 2009 el ejercicio te dará 9.2. Quiere decir que el 2009 fue menos eficiente. ¿Por qué? Porque recuperé menos veces mis cuentas por cobrar. Continuamos con la razón financiera del número de días de las cuentas por cobrar. Este número de días de cuentas por cobrar es un estimado del tamaño, del tiempo que tardamos en días en que nuestras cuentas por cobrar se conviertan en efectivo. Es decir, nuestro periodo típico de cobranza. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula del número de días es igual al promedio de las cuentas por cobrar entre el promedio diario de ventas. ¿Cómo vamos a tener el promedio diario de ventas? Bueno, las ventas netas entre 365 días. Aquí tenemos los datos de la compañía Lincoln para esta razón financiera. Hacemos el 2010 aquí y tú practicas el 2009. El promedio de las cuentas por cobrar, que ya lo habíamos sacado en la parte anterior, dividiendo el inicio de año con el fin de año entre 2, es de 117.500. Y nuestras ventas netas para el año 2010 es de 1.498.000. Aquí lo que hay que hacer es sacar el porcentaje diario de estas ventas. Para este caso, el resultado es de 4.104. Aplicando la fórmula del promedio de las cuentas por cobrar entre el promedio diario de ventas, nos va a dar un resultado para el 2010 de 28.6 y en el 2009 tendremos el resultado de 39.5. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todas mis ventas o lo que yo vendo me tardo 28.6 días en recuperar. Ojo, no quiere decir que siempre cobre a 28 días. Quiere decir que de mis ventas netas, yo debería de considerar cada que estoy contemplando que voy a vender algo que me tardo 28.6 días en recuperarlo. ¿Qué significa esto? A lo mejor yo tengo planes de pago de 3 meses, de 2 meses, pero mucho lo vendo en efectivo. Por eso es que mi número se ve reflejado en 28.6. Aparentemente parecería que nos tardamos solo un mes en cobrar,
Pero ojo, es el promedio. No todo lo que yo vendo necesariamente va a estar en cuentas por cobrar. Analízate el 2009, chécate cómo está el dato, vamos a ver si ese 39.5 es correcto y es lo que debe de salir. Y en este caso, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Cuántos meses realmente estamos tardando en cobrar nuestras ventas? Otra razón financiera es la rotación de inventario. Es la relación que se tiene entre el costo total de ventas y el inventario. Este coeficiente nos ayuda a evaluar la eficiencia en la que la compañía maneja sus inventarios. Para obtener la rotación de inventarios, la fórmula es la siguiente. La rotación de inventarios es igual al costo de los bienes vendidos entre el promedio del inventario. Vamos a obtener los datos para el 2010 y tú practicas con los del 2009. El costo de los bienes vendidos que tenemos en el 2010 es de 1.043.000. Ahora vamos a tener que sacar el porcentaje del inventario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar los siguientes datos. A inicios de año teníamos en el saldo del inventario 283.000 y al final del año 264.000. Hacemos la operación que realizamos anteriormente y es inicio de año más fin de año. Vamos a tener un total de 547.000 entre 2 para con esto tener el promedio, que serían 273.500. Una vez obteniendo este promedio, vamos a practicar con la fórmula. La rotación de inventario es igual al costo de las ventas entre el promedio del inventario. Aquí lo que nos está dando es un número de 3.8 en este indicador para el año 2010 y de 2.8 que vas a realizar en el 2009. ¿Qué significa esto? Bueno, la interpretación es muy sencilla. Nosotros le dimos en el año 3.8 vueltas a nuestro inventario. Quiere decir que ocupamos todo nuestro inventario casi 4 veces durante el año. Entre más grande sea este número, mayor es la eficiencia que voy a tener. Quiere decir que no tengo tanto producto guardado o materia prima guardada para poder estar vendiendo y hacer que mi compañía trabaje. Ahora vamos a obtener el número de días en el inventario. Esta razón financiera lo que nos va a permitir es medir cuánto tiempo toma en que le demos vuelta completamente a nuestro inventario. La compra, la venta y reemplazar el inventario actual. El coeficiente del número de días de inventario se calcula de la siguiente forma. Este es igual al promedio del inventario entre el promedio diario del costo de las ventas. Vamos a obtener los datos del 2010, tú practicas en tu casa en el 2009. Para el 2010, nuestro promedio de inventario, que es el cálculo que hicimos en la razón anterior, es de 273.500. Ahora, para obtener la parte del promedio del costo diario, nuestro total de costo es de 1.043.000. A esto hay que dividirlo entre 365 días. Y nos va a dar un resultado de 2.858. Este es mi promedio del costo diario de los bienes vendidos. Utilizando nuestra fórmula, porcentaje de inventario entre el porcentaje del costo diario, nos da un total de 95.7. Este es el indicador que estamos obteniendo. ¿Qué representa eso? Lo que vamos a interpretar con esto es que para que yo le dé vuelta totalmente a mi inventario, tienen que pasar 95.7 días, lo cual es lo mismo que habíamos obtenido de tener 3.8 vueltas en el año de mi inventario. Entonces es el mismo resultado y aquí solo interpretamos el número de días en el que yo vendo mi inventario completo. En el 2009, si te fijas, fue menos eficiente, tardaba más días en darle la vuelta. Haz los cálculos y revisa si este número es la aproximación correcta y si queda claro y entendida la fórmula. Es muy sencilla, pero sí hay que realizarla. El último de los indicadores que vamos a tener es el coeficiente de activos fijos hacia las obligaciones de largo plazo. Este nos sirve
para medir el margen de seguridad o la solvencia que vamos a tener para hacer frente a nuestras obligaciones de largo plazo con nuestros activos de largo plazo o nuestros activos fijos. También nos indica qué tan capaces somos de recibir un préstamo. Muchos de los bancos o instituciones crediticias nos van a pedir este análisis para ver si somos capaces de tener un crédito. La fórmula para obtener este indicador es la siguiente. Vamos a tener el total de activos fijos entre el total de las obligaciones a largo plazo. Vamos a obtener los datos del 2010 y tú realizas los del 2009. Los activos fijos que tenemos en el 2010 son de 44.500 y mis obligaciones a largo plazo son de 100.000. Por lo tanto, mi coeficiente de activos fijos en comparación con mi deuda de largo plazo es igual a 4.4. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a interpretar este valor? Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que por cada peso que yo debo a largo plazo, tengo 4.4 pesos en activos que pueden ser vendidos para cubrir estas obligaciones. Realiza el ejercicio con el 2009, si te fijas es un valor menor. Trata de ver la interpretación, qué es lo que estamos buscando, teníamos más deuda o menos deuda, teníamos más activos o menos activos, ¿qué seguramente habrá pasado? Revisa cuáles son los posibles resultados, chécate este número y vamos a continuar con nuestro curso.